Trabajadores desmienten estar contentos con el incremento del salario básico. El salario básico unificado para el 2026 ya tiene cifra, $482. 12 dólares más que en el 2025. Para algunos poco, para otros prudente, pero más allá del monto, lo verdaderamente relevante está en cómo se llegó a esa decisión. Durante años, el aumento social se hace sentir y derrumba las mentiras del señor Noboa, que la verdad ya son incalculables. Si estas se contaran como obra, ya hubiese superado al Machi y quizás a los últimos presidentes de la década. Sin embargo, la realidad es una sola. Hace poco se dieron a pregonar de que habían llegado a un acuerdo, un consenso, primera vez en mucho de la historia, para poder subir el salario básico en $12. Esto es desmentido rápidamente por los sindicales, quienes dicen que prácticamente compraron a los que estaban allí en las mesas técnicas para que dijeran que sí, pero nadie está contento con este sueldo de miseria porque sabemos que todo está más caro y para esto solamente suben casi nada. Por esto y más, aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio Notiface Press por Fe Ecuador. Viene a contarte esto con un lujo de detalles. Déjanos el like, comparte con todos, suscríbete a YouTube y pasemos a ver la nota. El salario básico unificado para el 2026 ya tiene cifra, $482. 12 dólares más que en el 2025. Para algunos poco, para otros prudente, pero más allá del monto, lo verdaderamente relevante está en cómo se llegó a esa decisión. Durante años, el aumento salarial terminaba siendo una imposición del Ejecutivo frente a la incapacidad de llegar a consensos. Pero esta vez hubo acuerdo. Gobierno, empleadores y trabajadores se sentaron, discutieron y se dieron. Y eso, en el Ecuador de hoy, son palabras mayores. El incremento es moderado, sí. No resuelve la pérdida acumulada del poder adquisitivo ni compensa plenamente la inflación. Pero evita un error frecuente. Creer que subir salarios sin ver la realidad productiva genera bienestar automático. En un país donde las MIPYMES sostienen el empleo formal, un aumento desproporcionado puede convertirse en una amenaza para el trabajo que se quiere proteger. El salario básico cumple además una función estructural. Es referencia para aportes al IES, beneficios sociales, multas y obligaciones laborales. Cada dólar adicional tiene efectos en cadena. Por eso, el equilibrio no es un discurso vacío, es una necesidad económica. El desafío para el 2026 no está únicamente en cuánto sube el salario, sino en cuántos empleos formales se crean y cuántos se sostienen. Sin crecimiento, productividad y control de la inflación, cualquier aumento corre el riesgo de diluirse rápidamente en el costo de vida. $12 no cambian una vida, pero un acuerdo responsable puede cambiar la forma de tomar decisiones. Cifras del empleo han sido de los mayores desafíos para el Ecuador y para los gobiernos que lo han comandado. Esto se debe a que sin importar el paso del tiempo, la situación simplemente no mejora. Veamos las cifras. Si regresamos en el tiempo, según el INE, que a septiembre de 2015 el 46% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno. Eran 3.495.975 personas que contaban con un salario igual o superior al básico. Trabajaban 40 horas semanales, además de tener una afiliación al IES. Ahora, a septiembre de 2025, solo el 37% de la población tiene empleo pleno. Son 3.284.631 personas. En otras palabras, en 10 años y después de 3 paros nacionales, una pandemia, 2 crisis eléctricas y el incremento de la inseguridad en un 500%, el país perdió casi 10 puntos de empleo pleno. Si revisamos la serie histórica disponible, Ecuador sigue muy lejos de su mejor registro, que fue en diciembre de 2014, cuando se alcanzó un 49,3% de empleo pleno. Comparemos estos datos con los países vecinos. En Colombia el empleo formal llega al 42,3% y en Perú el empleo adecuado alcanza el 51%.
Ecuador le faltan entre 5 y 13 puntos para alcanzar el promedio regional, lo que equivale a incorporar 1.1 millones de personas para llegar al 50% del empleo pleno. Otra manera de ver la realidad laboral es mediante las cifras del subempleo. En 2015, este se ubicó en el 14,8%. 10 años después, a septiembre de 2025, este subió al 17,6%. La cifra más baja del subempleo se registró hace 13 años, en diciembre de 2012, cuando llegó al 9%. En cuanto al desempleo, hace una década la tasa se ubicó en el 4,3%. Y a septiembre de 2025 la tasa bajó al 3,2%. Parece un buen dato, pero las cifras demuestran que esas personas salieron del desempleo para entrar al subempleo, al empleo informal o al no remunerado. Y si vemos la serie histórica, la tasa más baja registrada fue en diciembre de 2024, cuando llegó al 2,7%. Ahora vamos a suponer que estemos en el orden del 37% del empleo adecuado. Fíjense, nos están conduciendo a pensar que 37% de empleo adecuado es bueno. Esto quiere decir que 1 de cada 3 ecuatorianos solamente en edad de trabajar tienen un empleo adecuado. 2 de cada 3 estarían fuera del empleo adecuado. Esto es contentarse con cifras absolutamente mediocres. Que la pobreza ha disminuido al 24%. Recordemos que en el año 2017, es decir, hace 8 años atrás, la pobreza estaba en el 22%. Y la pobreza extrema estaba por debajo de, otra vez que estamos en cifras ya de 2 dígitos, estaba por debajo del 9%. Entonces, contentarse con estas mejoras pírricas, en el caso de que serían verdaderas, ya digo que hay un problema de opacidad de las cifras, es llevarnos a una situación de mediocridad en el ámbito de decir, bueno, hemos mejorado un puntito, pero siguen siendo 1 solo de cada 3 ecuatorianos con empleo adecuado, y sigue habiendo 1 de cada 5 ecuatorianos en situación de pobreza. ¿Y cómo se define la pobreza en el Ecuador? $90 al mes. $90 al mes. Cuando tomamos, por ejemplo, el indicador de pobreza del Banco Mundial, que le ponen $8 al mes, estamos con 38% de personas en situación de pobreza y con unos niveles de vulnerabilidad tremendamente altos. Fíjense ustedes cómo es la paradoja del Ecuador, los pobres sosteniendo a los pobres. Quien ha sostenido las condiciones de vida de la gente en este año ha sido el envío de remesas de hermanos migrantes sometidos además a la violencia de la persecución migratoria, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si es que tenemos la cifra oficial del Banco Central al primer semestre de este año, que era alrededor de 3.700 millones en remesas. El año 2025 terminaríamos con el tope máximo de remesas desde el año 1993, que superaría los 7.000 millones. No hay todavía la cifra oficial. Los pobres del extranjero sometidos a la violencia represiva de la política migratoria, sosteniendo a los pobres en el Ecuador, en ausencia de una política social. De eso se están ufanando. Con trabajadores empobrecidos, ¿qué capacidad de crédito tienen para solventar vivienda o para comprar productos o electrodomésticos? Y con eso no se presiona la demanda de productos y servicios, y con eso la empresa nacional va a quebrar, obviamente, porque no va a haber quien gaste. Nosotros hemos demostrado y indicamos parte de los cuadros, un cuadro donde decíamos que en los países más capitalistas, Chile, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Colombia, había un promedio de alza de fijación del salario mínimo del 18 al 22%. Incluso Brasil del 15 al 20%, Estados Unidos del 20 al 30% y el Reino Unido del 20%. Aquí están los efectos. Efecto en el empleo, estable, eleva los servicios, no hubo cierres masivos, moderada, la inflación moderada y temporal, efecto social, reducción de la pobreza y aumento del consumo. En todo el efecto social se da esto, reducción histórica de la pobreza, 27 millones de esto en Brasil. En Uruguay, reducción fuerte de la pobreza e inequidad. En Colombia, mejora el consumo y la capacidad adquisitiva. En Estados Unidos, aumento de ingresos reales y consumo local. Es decir, estos son los parámetros que deberían haber medido en una discusión técnica. Y nosotros entregamos esta propuesta. El ministro de Trabajo dijo que iba a procesar,
no sé en qué manera lo habrá procesado, pero el habernos sacado al Frente Unitario de Trabajadores y a la CEDOCUD del Consejo Nacional de Salarios evidencia que el gobierno quiere quedarse con centrales sindicales cicateras, con centrales sindicales vendidas a la patronal, porque eso es lo que significa. Ustedes ven, la CUD, dirigentes de la CUD estaban involucrados en temas de corrupción, el mismo gobierno los denunció, pero ahí mismo los tiene. Entonces, con este tipo de Consejo Nacional de Salarios y del Trabajo, no vamos a tener realmente un aporte para que se favorezcan los derechos de los trabajadores. Cuando toda esta situación hay que ver una sola cosa. Aquí el gobierno quiere vernos la cara de tontos, podría decirlo así, al querer prestar o restar atención y activar su troll center. Hay que decir las cosas como son, no hay que guardarnos nada. Decir que todo el Ecuador está contento con este incremento, que es algo difícil, pero que lo aceptable es que la economía va a subir con estos $12. Señor, eso no alcanza ni para nada. Creo que hay una racismo de ver se alcanza con estos $12. Todo está carísimo. Sin embargo, bueno, cuando dices comprado todo, obviamente que tus empleados te obedecen. Fue lo que pasó aquí. La realidad es una sola, e incluso pudiendo revisar un poquito, se ve que esto es un absurdo y que es simplemente un sueldo más de miseria. Pues él nunca va a subir el sueldo, incluso ya viéndose visto que incluso Lazo lo hizo mejor. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y nos vemos hasta la próxima.